Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. Hay una pregunta que aparece en casi todas las culturas del mundo. ¿Qué pasa con las personas después de partir? ¿Se van del todo o hay algo que se queda? Las tres historias de hoy sugieren que, al menos en algunos casos, la respuesta es la segunda. No son historias de figuras amenazantes ni de presencias oscuras. Son algo diferente, y quizá por eso pesan más. Son historias de personas que simplemente nunca terminaron de irse. Así que ponte cómodo y apaga las luces, que empezamos. Historia 1. El pedido de la vecina. Quien cuenta esta historia vivía en el mismo edificio que una señora mayor con quien tenía una buena relación. La conocía bien, sabía de sus costumbres, sabía incluso lo que pedía en la tienda: leche, toallas sanitarias y pan integral Bimbo. El mismo pedido, al mismo número de teléfono, con la misma regularidad de siempre. La señora partió hace unos 4 meses. Su departamento quedó totalmente vacío, sin muebles, sin nada. Una tarde, los chicos de la tienda llegaron al edificio y le pidieron que les abriera porque traían un pedido para la señora del fondo. Él bajó y los dejó pasar, y entonces escuchó lo que traían: toallas, leche y pan integral. El pedido de siempre. Él les comentó que la señora había partido. Ellos no lo podían creer. Insistían en que alguien había llamado desde ese número de teléfono, que habían escuchado su voz, que todo era igual a cualquier otro pedido que habían llevado antes. Los tres fueron juntos al departamento. Tocaron y había absoluto silencio. Tocaron de nuevo y nada. El lugar estaba totalmente oscuro, sin señal de vida, exactamente como había estado desde que quedó vacío. Los chicos de la tienda se fueron con una expresión que él no olvidó fácilmente. Horas después, uno de ellos regresó. Le dijo que habían vuelto a recibir una llamada del mismo número. Fueron de nuevo al departamento. Mismo resultado: oscuridad y silencio. Él se quedó parado frente a esa puerta cerrada pensando en algo que no tiene respuesta fácil. Si lo paranormal se manifiesta así, de esta forma tan cotidiana, con un pedido siempre a la tienda de siempre, ¿cuántas veces ha pasado algo así sin que nadie se diera cuenta? Historia 2. Las chanclas de la tía. Esta historia la vivió alguien que trabajaba reparando servicios de internet, un trabajo que lo lleva a casas y apartamentos todos los días, y que lo ha acostumbrado a tratar con toda clase de personas en toda clase de situaciones. Llegó a un domicilio de 2 pisos a atender una falla y tocó el timbre. Desde adentro, en la planta baja, una voz de mujer respondió con claridad: «Ya salgo». Él esperó y nadie salió. Volvió a tocar, pero esta vez con la mano en la puerta del domicilio. La ventana del segundo piso se abrió y se asomó un señor que le preguntó qué necesitaba. Cuando el técnico le explicó lo de la falla y mencionó que una señora de abajo le había dicho que ya salía, el señor se quedó un momento en silencio. Le dijo que en la planta baja vivía su tía, que llevaba unas semanas de haber partido, que por el momento nadie habitaba ese espacio, y luego añadió algo que el técnico no esperaba. Comentó que a veces todavía lo escuchaba, que de noche el sonido inconfundible de unas chanclas caminando por los cuartos de abajo se hacía presente, no como algo que lo perturbara, sino como algo que simplemente seguía pasando, como si ella no hubiera recibido la noticia de que ya podía descansar. Historia 3. El piano de juguete. Esta última historia es diferente a las dos anteriores. No hay nadie que haya partido recientemente. No hay una presencia identificable. Solo 2 hermanos, una película de terror y una pregunta que nunca debieron haber hecho en voz alta. Ellos habían terminado de ver una película en la que aparecía un piano tocando solo. En su cuarto había uno, de juguete, pequeño, de plástico y con teclas de colores. Antes de dormir, en ese estado en el que uno mezcla el sueño con lo que acaba de ver, uno de ellos dijo en voz alta: ¿qué pasaría si el piano empezara a tocarse solo? Y en ese momento, el piano tocó una tecla. Los dos se miraron, pensaron que era algún mecanismo interno, algo viejo que se había activado solo por el peso de las teclas o el paso del tiempo. Se rieron un poco, nerviosos, y siguieron hablando. En ese momento, el piano empezó a tocar una melodía, no teclas sueltas, era una melodía con estructura y con ritmo. Quien narra cuenta que lo que sintió en ese momento fue algo físico, el frío bajándole por el cuerpo de golpe. Se levantó y salió corriendo del cuarto. Al mirar hacia atrás, vio a su hermano que no había corrido, sino que estaba de rodillas en el piso rezando.
Cuando la melodía se detuvo, sacaron el piano a la calle esa misma noche. Nadie les creyó después, pero los dos estuvieron allí y los dos saben que lo escucharon. 3 historias. Una vecina que siguió haciendo sus pedidos, una tía que no dejó de caminar por su casa, y algo que respondió cuando 2 hermanos hicieron una pregunta que no debían. Lo que tienen en común estas historias es algo sencillo y extraño al mismo tiempo. En ningún caso hubo una intención visible de asustar ni de hacer daño. Solo presencia, solo continuidad, como si algunos lazos o algunas costumbres pesaran más que cualquier frontera que creemos que existe entre lo que está y lo que ya no. Si tienes una historia así, algo que hayas vivido dentro de tu propia casa o cerca de alguien que ya partió, escríbenos al correo de la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.